Capítulo 9. Había un benjaminita muy valiente que se llamaba Cis, hijo de Abiel. Era descendiente en línea directa de Seror, Becorat y Afía. Este hombre tenía un hijo que se llamaba Saúl, el cual era un joven muy bien parecido. Entre todos los jóvenes israelitas no había nadie más bien parecido que él. Además, era más alto que cualquiera del pueblo. Un día se perdieron las asnas de Cis, su padre, así que éste le dijo a su hijo Saúl: «Levántate y ve enseguida a buscar las asnas. Lleva contigo a uno de los criados». Saúl y su criado atravesaron los montes de Efraín y llegaron hasta el territorio de Salisa, pero no las encontraron. De allí siguieron a la tierra de Sagalín, y tampoco las hallaron. Fueron entonces a la tierra de Benjamín, y tampoco estaban allí. Cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba: «Vamos a regresar. Tal vez ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por las asnas». Pero el criado le dijo: «En esta ciudad hay un hombre de Dios, a quien todos respetan, pues todo lo que él anuncia sucede sin falta. Vamos a verlo. Tal vez nos dé alguna pista en cuanto al propósito de nuestro viaje». Y Saúl le respondió: «Está bien, vamos, pero ¿qué podemos ofrecerle? Ya no tenemos pan en nuestras alforjas». ¿Qué podemos llevarle a ese hombre de Dios? El criado respondió: «Yo tengo un poco de plata, pero se la daré a ese hombre para que nos diga hacia dónde dirigirnos». Antiguamente, cualquiera en Israel que consultaba a Dios decía: «Vamos a ver al vidente», porque así se le llamaba al que luego se llamó profeta. Así que Saúl le dijo a su criado: «Bien dicho, vamos pues». Y se dirigieron a la ciudad en donde estaba el hombre de Dios. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que salían por agua, y les preguntaron: «¿Vive aquí el vidente?». Ellas les respondieron: «Sí, pero más adelante. Dense prisa, porque hoy ha venido a la ciudad para acompañar al pueblo, que va a ofrecer sacrificios en el santuario que está en lo alto del cerro. En cuanto entren en la ciudad, lo van a ver, pero búsquenlo antes de que suba al santuario para el banquete, pues el pueblo no comerá hasta que él llegue, ya que es él quien bendice el sacrificio. Después de eso, comen los invitados. Vayan ahora mismo y lo hallarán». Ellos se dirigieron a la ciudad, y cuando llegaron al centro, Samuel ya venía hacia ellos, y en dirección al santuario del cerro. Pero el Señor ya había hablado con Samuel un día antes de que Saúl llegara. Le había dicho: «Prepárate, porque mañana a esta misma te enviaré a un joven benjaminita. Vas a consagrarlo como rey de mi pueblo Israel, pues él lo va a salvar de los filisteos. El clamor de mi pueblo ha llegado a mis oídos, y yo he puesto en ellos mis ojos». En cuanto Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: «Este es el hombre de quien te hablé. Este es el que va a gobernar a mi pueblo». En cuanto Saúl vio que Samuel entraba en la ciudad, se acercó a él y le dijo: «Te ruego que me digas dónde vive el vidente». Y Samuel le respondió: «Yo soy el vidente. Acompáñame al santuario allá arriba y come hoy conmigo. Mañana cuando te vayas, te diré todo lo que te está inquietando. Yo sé que hace 3 días se perdieron las asnas de tu padre, pero no te preocupes, porque ya las encontraron. Ahora dime, ¿quién merece tener lo mejor que hay en Israel? Te lo voy a decir: lo mereces tú y la familia de tu padre». Pero Saúl respondió: «Yo soy descendiente de Benjamín, que es la más pequeña de las tribus de Israel. ¿Por qué me dices estas cosas?». Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los llevó a la sala y les ofreció la cabecera de la mesa, aun cuando Samuel tenía 30 invitados más. Luego le dijo al cocinero: «Trae la porción de carne que te dije que apartaras». El cocinero llevó la espaldilla y todo lo que iba con ella, y la puso delante de Saúl. Entonces Samuel le dijo: «Esto estaba reservado para ti, sírvete y come». Pues se reservó para tu visita, que ya esperaba.
aun cuando todo el pueblo también estaba invitado. Y Saúl comió aquel día con Samuel, y cuando bajaron del cerro fueron a la ciudad, y Samuel habló con Saúl en la azotea de la casa. Al día siguiente, al despuntar el alba, Saúl estaba en la azotea, pero Samuel lo llamó y le dijo: «Levántate para que te despida». Saúl se levantó y ambos salieron, y cuando se dirigían al otro lado de la ciudad, Samuel le pidió a Saúl que ordenara al criado adelantarse. El criado se adelantó, y entonces Samuel le dijo a Saúl: «Tengo un mensaje de Dios para ti». Capítulo 10. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: «El Señor te ha ungido para que seas el rey de su pueblo Israel. Hoy, después de que nos despidamos, vas a encontrar a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en Selsa, en las tierras de Benjamín. Ellos te dirán que ya fueron halladas las asnas que andas buscando, y que tu padre ya no está preocupado por las asnas, sino por ustedes, pues no sabe qué les ha sucedido. Sigue tu camino, y cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van a adorar a Dios en Betel. Uno de ellos llevará 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero un odre de vino. Después de saludarte, ellos te darán 2 panes, y los debes aceptar. Cuando llegues a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y luego de que entres en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que descienden del santuario que está en el cerro. Irán profetizando y tocando salterios, panderos, flautas y arpas. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder, y profetizarás con ellos. Y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Cuando sucedan estas señales, haz lo que te venga a la mano hacer, porque Dios está contigo. Luego te adelantarás para llegar a Gilgal antes que yo. 7 días después yo me reuniré contigo y juntos iremos a ofrecer holocaustos y ofrendas de paz al Señor. Espérame hasta que yo llegue y te indique lo que debes hacer». En cuanto Saúl le dio la espalda a Samuel para irse, Dios le cambió todo su carácter. Y ese mismo día sucedió todo lo que Samuel le había dicho. Al llegar a la colina, vieron que el grupo de profetas venía al encuentro de Saúl. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con todo su poder, y Saúl comenzó a profetizar. Y cuando todos los que lo conocían lo vieron profetizar junto con los otros profetas, se preguntaron los unos a los otros: «¿Qué le pasa al hijo de Cis? ¿Acaso también él es profeta?». Uno de ellos exclamó: «Hoy día cualquiera es profeta». Por eso es tan popular el dicho: «También Saúl anda entre los profetas». En cuanto Saúl llegó al santuario en el cerro, dejó de profetizar. Entonces uno de sus tíos le preguntó a Saúl y a su criado: «¿Y ustedes dónde andaban?». Y Saúl le respondió: «Anduvimos buscando las asnas perdidas, pero como no las encontrábamos, fuimos a consultar a Samuel». Y el tío de Saúl le dijo: «Te ruego que me digas lo que les dijo Samuel». Y Saúl le respondió: «Claramente nos dijo que las asnas ya habían sido halladas». Sin embargo, Saúl no le dijo nada de lo que Samuel le había dicho en cuanto al reino. Más tarde, Samuel pidió al pueblo que se reuniera ante el Señor en Mizpá, y les dijo a los israelitas: «Así dice el Señor, el Dios de Israel: yo los saqué a ustedes de Egipto, y los libré del poder de los egipcios y de todos los reinos que los afligían. Pero ustedes me rechazan como su Dios, aunque yo los protejo de todas sus aflicciones y angustias. Y ahora quieren que los gobierne un rey, pues ya que piensan así, preséntense ante mí, el Señor, en el orden de sus tribus y familias». Una vez que se reunieron todas las tribus de Israel, Samuel ordenó que se acercara la tribu de Benjamín. Luego hizo que se acercara la tribu de Benjamín en el orden de sus familias. Luego pidió que se acercara la familia de Matri, y de ella pidió que se acercara Saúl, hijo de Cis. Lo buscaron entonces, pero no lo hallaron, así que le preguntaron al Señor por qué Saúl no estaba allí, y el Señor les dijo:
búsquenlo entre el equipaje, pues allí está escondido. Entonces fueron a buscarlo allí, y lo pusieron en medio del pueblo, y todos pudieron ver que Saúl era más alto que todos, no había quien le llegara a los hombros, y Samuel le dijo a todo el pueblo: «Ante ustedes está el hombre que el Señor ha elegido. Como pueden ver, no hay en todo el pueblo nadie que se le compare». Y el pueblo lo aclamó alegremente y gritaba: «¡Viva el rey!». Después Samuel expuso al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro y las guardó en presencia del Señor. Luego Samuel envió al pueblo de regreso, cada uno a su casa, y Saúl también regresó a su casa en Gabaa, acompañado de hombres valerosos, a quienes Dios tocó el corazón. Pero no faltaron algunos perversos que dijeron: «¿Y este es el que nos va a salvar?». Y como lo menospreciaron, tampoco le presentaron regalos, pero Saúl no les dio importancia. Capítulo 11. Un día Nachás, el amonita, se dirigió a Jabes, el Galaad, y la sitió, pero los habitantes de Jabes le propusieron a Nachás que, si se aliaba con ellos, se comprometían a servirle. Nachás les respondió: «Haré alianza con ustedes, con la condición de que cada uno de ustedes se deje sacar el ojo derecho. Así el pueblo de Israel quedará en vergüenza». Los ancianos de Jabes le dijeron: «Danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo nuestro territorio. Si nadie sale en nuestra defensa, nos rendiremos a ti». Cuando los mensajeros llegaron a Gabaa de Saúl y le dijeron al pueblo las condiciones de Nachás, todos lo lamentaron y se pusieron a llorar. Saúl volvía del campo arreando los bueyes y preguntó: «¿Qué le pasa al pueblo? ¿Por qué llora?». Entonces le dijeron el mensaje de los hombres de Jabes. En cuanto Saúl lo oyó, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se llenó de ira. Tomó entonces un par de bueyes y lo descuartizó, y envió los pedazos por todo el territorio de Israel, con la orden de que los mensajeros dijeran: «Así haremos con los bueyes de los que no sigan a Saúl y a Samuel». Fue tal el temor que el Señor infundió en el pueblo, que se unieron como un solo hombre. Cuando Saúl les pasó revista en Bezec, los israelitas eran 300.000, y los de Judá eran 30.000, los cuales dijeron a los mensajeros que habían llevado la noticia: «Digan a los de Jabes de Galaad que mañana, cuando el sol comience a calentar, serán liberados». Cuando los mensajeros anunciaron esto, los habitantes de Jabes se alegraron mucho, y les dijeron a sus enemigos: «Mañana estaremos aquí, para que hagan con nosotros lo que les parezca mejor». Pero al día siguiente Saúl distribuyó a los soldados en 3 batallones que, antes de que amaneciera, cayeron sobre el campamento y, tomando por sorpresa a los amonitas, los hirieron de muerte hasta bien entrado el día. Los pocos que sobrevivieron se dispersaron, sin que siquiera 2 de ellos se vieran juntos. Entonces el pueblo le dijo a Samuel: «¿Dónde están los que dudaban que Saúl sería nuestro rey? Queremos que nos lo entreguen, para matarlos». Pero Saúl dijo: «Nadie va a morir hoy, porque el Señor ha traído la salvación a Israel». Por su parte, Samuel dijo al pueblo: «Vengan todos, vamos a Gilgal, para renovar el reino». Y todo el pueblo fue a Gilgal, y allí, ante el Señor, confirmaron a Saúl como rey. Luego ofrecieron al Señor sacrificios y ofrendas de paz, y Saúl y todo el pueblo de Israel hicieron fiesta.